chicos que iban a esa bien o uno cómo los contacta o solamente se han confirmado 17. Hola, muy O, buenos días a todos y todas, los participantes y o acompañantes bueno, que no están el sabía día de cómo hoy es. con nosotros. Estaría atento a tus Mm, orientaciones, pues. Puedes bloquear allá, listo. Buenos días nuevamente. Muchas gracias por estar aquí en esta aula virtual para dar continuidad al curso Cómo transformar las narrativas sobre drogas desde las tradiciones y las prácticas culturales. Hoy nos compete el laboratorio número 3, las prácticas no psicoactivas eh, estigmatizadas. Bueno, hoy también tenemos un invitado muy especial, un gran amigo del pueblo Nasa, del pueblo indígena. Él es Edwin Alfonso Truque, pertenece al resguardo indígena La Cilia de la Calera del municipio de Miranda, Cauca. Es licenciado en educación con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Toribío. Fue parte del movimiento juvenil Álvaro el Chucue. Como coordinador de grupos juveniles por 5 años, desarrolló estudios en la ETA, Escuela Taller de Animadores Juveniles. Es docente de la institución educativa El Cestiadero de Toribío, del área de Sociales y Filosofía. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y profesor Edwin Alfonso Truque. Eh, Bienvenido, Edwin. Adelante, hermano. Muchas gracias, hombre. Pues como lo había dicho ahí el maestro Giovanni, mm, mi nombre es Don Alfonso Truque Rivera y pertenezco al resguardo indígena La Cilia La Calera del municipio de Miranda, Cauca. Y actualmente soy docente comunitario o animador comunitario o como le dicen por acá, capillaza, que capillaza quiere decir como profesor en Ayugüe de la institución educativa El Cestiadero. Mm, Dale, Giovanni, ¿cuál sería la primera pregunta ahí para iniciar esta sesión? Digamos, vamos a trabajar fundamentalmente los usos tradicionales de la hoja de coca y toda su simbología y significado cultural para el pueblo nasa. Bueno, pues, bueno, según las investigaciones que han hecho, por ejemplo, los sabedores mayores, se dice que la hoja de coca, desde los pueblos indígenas se está usando hace más de 10.000 años. Más o menos se tiene como pruebas arqueológicas de algunas culturas. La coca es originaria de los Andes amazónicos y desde ahí, de los Andes amazónicos, ha salido a todos los rincones de Sudamérica y de Norteamérica. Mm, es una planta que en la mayoría de los pueblos indígenas viene desde el mito de origen. Y también para entender es que igual que los pueblos son colectivos, son comunitarios. eh, la coca también, la coca es una planta que es alimento, es una planta que es comunitaria, es una planta que es de sabiduría, es una planta que también te llama a la espiritualidad, o sea, hay una conexión con la espiritualidad. Y por ejemplo, para hacer todos los rituales, lo fundamental es la hoja de coca. La hoja de coca es como eh, esa conexión espiritual que se tiene entre el pueblo, los pueblos indígenas y las personas. También es una planta que te da mucha sabiduría, porque como yo les dije ahora ratico, viene en el mito de origen. Entonces dice que la coca era como una hoja que era muy pequeñita, ¿no? Y llegó un espíritu y empezó a coserla y la unió hasta que formar la hoja de coca. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la hoja de coca, es como si la hubieran cocido. Entonces, por ejemplo, ya les muestro, por ejemplo, una planta de coca. Aquí está, miren, aquí está la hojita.
¿cierto? Si ustedes la miramos bien, ella parece que de verdad la hubieran como, como cocido, mírenla aquí, aquí está la hojita de coca, ¿cierto? Y es una planta que es muy poderosa, entonces también es una planta que te da sabiduría, que te permite conectar con los espíritus ancestrales. Eh, pero ya del mundo occidental, entonces ya la coca como que ya deja de ser como esa parte espiritual y ya comienza como a convertir en un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ya le meten muchos químicos, ¿cierto? Entonces ya la cal, que el cemento, que el ácido, y eso ya viene a dar lo que el mundo occidental dice que se llama cocaína. Eh, que en un principio, por ejemplo, Freud cuando la utilizó no era como un problema, sino que era una parte para el psicoanálisis. Ya después fue que el mundo occidental, acuérdese que se inventó algo que nos trajo con la conquista española y es la legalidad. Entonces, el mundo occidental te dice qué plantas son legales y qué son ilegales. Eh, también, según las investigaciones que se ha hecho de la hoja de coca, y es que dentro de la ilegalidad, pues hay dos como unos tipos de drogas, ¿cierto? Ustedes saben que hay drogas que son depresoras y hay drogas que son como psicoactivas. Pero acuerde que la depresora, pues como que no le sirve a uno una droga depresora, por ejemplo, puede ser el alcohol, ¿cierto? Que si tú te emborrachas te pierdes. Pero por ejemplo, las drogas psicodélicas como el LSD, están, por ejemplo, los hongos, en eso también está, por ejemplo, el yagé, el yagé es como la plantica hermana de la coca, que también es amazónica. Entonces, esas drogas psicodélicas lo que le hacen es despertar como la conciencia, como ese sexto, séptimo y octavo sentido que le hacen despertar las drogas. Entonces, para Occidente no es muy pertinente que la gente como que expanda su memoria, su pensamiento, sino que ellos necesitan es que la gente se embrutezca. Entonces, por eso, por ejemplo, las drogas psicoactivas son ilegales, ¿cierto? Pero porque acuérdense que las drogas psicodélicas son las que expanden la memoria, expanden sobre todo la memoria colectiva, el pensamiento. Entonces, para Occidente como que no les conviene que, que la gente como que se expanda en el pensamiento. Entonces, por eso la hoja de coca es tan importante para todos los pueblos indígenas. Ah, y acuérdese, se me olvidaba también recordarles, que es que la coca también tiene como una hermanita gemela o una hermanita que la acompaña, y es el tabaco. Entonces, el tabaco y la coca son como suplementarios, o sea, los dos se complementan. Entonces, por ejemplo, eso pasa hasta en la cocaína. Si ustedes miran, la gente que consume mucha cocaína también les gusta fumar cigarrillo y eso los calma. Eso quiere decir que también hasta en la parte de esa química, que tenga química, la coca también tiene que ser acompañada con el tabaco. El tabaco es una planta también que es esencial y acuerde que lo que es la coca y el tabaco son originarios de aquí, o sea, son como lo que le hemos aportado a a la humanidad con esas planticas. Y ahí viene también, bueno, a veces también eh, los cultivos de uso ilícito también a veces se presta para que eh,
o sea, los de afuera intervengan acá al territorio, entonces también es una disculpa. Lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, que con la disculpa de la guerra contra las drogas, se incumbe acá en las decisiones y se mete en los países ahí. Bueno, no sé, cómo voy, ¿ustedes qué opinan ahí o qué pregunta tienen? ¿Cómo creen que voy? Un poco más sobre las prácticas del cordonanza. Edwin, vas muy bien, me parece Dime. que va muy bien la conversación, la exposición. Sería muy bueno que nos contaras un poco más acerca del uso de la hoja de coca del pueblo Nasa. Digamos, quién inicialmente la usa o que la usan los niños, los jóvenes, los adultos, qué papel juega el maestro o el tehuala a través del uso de la hoja de coca. Cuéntanos un poco más de esa parte, ¿listo? Bueno, la hoja de coca en los rituales la utilizan todos, desde los más niños hasta el mayorcito. O sea, cuando, cuando uno va a un ritual, o sea, el elemento esencial es la coca, el tabaco, la chicha, de pronto puede ser por ahí también el chirrincho, pero esos son los elementos fundamentales para conectarnos espiritualmente. Entonces, por ejemplo, acá en el pueblo Nasa, la medicina tradicional es demasiado fuerte, es muy fuerte, es una parte fundamental. O sea, todo mundo la practica, todo mundo la practica. Eh, por ejemplo, al médico tradicional, pues nosotros le tenemos un apodo y es el come gallina. ¿Y por qué le decimos come gallina? Porque cada que hay un ritual, la tradición es que, por ejemplo, cuando se termina el ritual, se hace una comida colectiva, ¿cierto? Y para el mayor se le tiene que dar una gallina entera, una gallina entera. Entonces, por eso, pues yo, por ejemplo, a veces de apodo le digo el come gallina, pero el tehuala es como la conexión espiritual. Eh, También en los últimos años, como la coca tiene altísimos valores nutritivos, por ejemplo, se han hecho como festivales de la coca. Entonces, ahí en los festivales de la coca también se utiliza la coca para hacer té, para hacer panes, para hacer galletas, para hacer pasteles, porque se ha comprobado científicamente que la coca es un alimento demasiado nutritivo. Bueno, también se utiliza eh, para masticar o para mascar. Entonces la gente lo utiliza mucho cuando las jornadas de trabajo son muy largas. Entonces, por ejemplo, la gente mastica la hoja de coca. Ah, y acuérdense que la hoja de coca también para que haga como un reactivo, también se utiliza el mármol o la cal, ¿cierto? Entonces uno va mascando y luego eh, se mete un poquitico ahí en la misma coca que está uno mascando, está un poquitico de cal, de mármol. Bueno, los mayores lo que hacen es como asar el mármol, o sea, lo cogen y lo asan en un fogoncito toda la noche, la dejan ahí la piedra, la dejan ahí como asando, hasta que al otro día ya, por ejemplo, le echan eh, un poquitico de agua y el mármol se desmorona solito. Entonces, con ese polvo se utiliza para reactivar la coca, ¿no? Es como un reactivo y todavía la coca es algo fundamental dentro del pueblo Nasa. Eh, en algunos resguardos, por ejemplo, yo conozco, creo que en Canoas, en Muchique, por ejemplo, hayan reglamentado de que por cada familia se pueden tener de 30 a 40 matas, pero para el uso medicinal, ¿sí me entiendo? O sea, para que la gente todavía la utilice, porque la coca que se va a utilizar en los rituales, por ejemplo, no, ¿qué le digo? No se puede fumigar ni nada, porque como entra en contacto con uno, entonces la mata no puede tener nada de químicos ni fumigar, no, pues lo único químico que uno le echa es como la mierdita de gallina, la de vaca, como abonos así orgánicos, porque se utiliza es para lo espiritual. Y si, por ejemplo, si tiene
algunos químicos, la planta eh, no, o sea, no se conecta espiritualmente. Eh, ¿De dónde se saca el mármol? Por acá hay minas de mármol. Recuerden que acá en los territorios, por ejemplo, acá tenemos un cordón de mármol que está científicamente comprobado que ese cordón de mármol va por toda esta cordillera hasta llegar al valle y al Tolima y sigue hacia tierra adentro. Entonces, el mármol, acá hay minas de mármol. Entonces, pero no es cualquier mármol, no es cualquier mármol. El mármol tiene que ser maduro. ¿Cómo lo hacen? Los mayores, ellos saben cuál es la piedrita que está madura y cuál es la que está bichecita. Entonces, se utiliza sobre todo el mármol que esté más maduro. Y recuerden que el mármol también hay varias como especies de mármol. Entonces, creo que eh, el que más se utiliza es el mármol blanco y el gris. No, no, los rituales de la coca no es lo mismo que el yagé, porque el yagé eh, es una planta que lo utilizan sobre todo los pueblos que están como más cerca al Amazonas. Entonces, por acá, por ejemplo, al Putumayo, eh, y bajando ahí hasta el Amazonas, ellos utilizan mucho el yagé. Ya como del Putumayo para acá, se utiliza la coca, pero por ejemplo, a mí me parece que el yagé y la coca están ahí hermanados porque, por ejemplo, acá hay un pueblo que se llaman los Yanaconas, ¿cierto? Los Yanaconas, por ejemplo, ellos ya han perdido el idioma, ¿no? Entonces, según eso, ellos hablan el quechua. Entonces, lo que han hecho los Yanaconas es, por ejemplo, mandan a maestros para lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, para que ellos les enseñen el quechua. Pero también los yanaconas últimamente han avanzado mucho, sobre todo en la espiritualidad, y esa espiritualidad les ha servido para ellos para volver como a saber cositas de la historia de ellos, al origen. Entonces, ellos han ayudado mucho con el yagé y con la coca, que han sido como las planticas bases para ellos volver a retomar la memoria, porque ellos tenían muchas cosas que se habían perdido. La experiencia, no es lo mismo, porque no es lo mismo tú mascar al yagé que se toma y el yagé lo que te da, por ejemplo, son visiones, te ayuda a conectar con visiones. La coca no, la coca lo que te hace es como equilibrar las energías, ¿sí me entendés? Porque cuando uno está, por ejemplo, mascando la coca, a uno le dan como señas, las señas son como en el cuerpo que te brinca, que te brinca, son como cositas que te brincan. Entonces, según las señas que le dan, porque hay unas señas que son buenas, son malas, entonces, si a uno le da una seña buena, entonces uno le dice al médico tradicional, porque él es el que está dirigiendo, es el que está sintiendo, es el que está conectando con los espíritus mayores, ¿cierto? Se está conectando con el trueno, con las nubes, con el sol, con la luna, con el agua, con el viento, con ellos usted se conecta en todo. Entonces, a base de esas señas, entonces uno le va diciendo, ay, mayor, me dio una seña buena. Bueno, entonces, bueno, va bien. Y depende, ¿no? Porque uno te puede sentar a mascar coca o a hacer el ritual para sanación o para hacer una consulta o para que, por ejemplo, si tú estás enfermo, para que te sane. Entonces, depende para qué tú te sientas a mascar la coca. Y por ejemplo, siempre los rituales se hacen es de noche y, por ejemplo, al lado del río o de una quebrada, porque uno va mascando la coca y como está uno ahí al ladito del río, entonces uno lo que hace es como cuando va mascando, uno como que va sacando todas esas energías negativas, va sacando todas esas energías negativas y eso por ejemplo, le llaman, los mayores le llaman el sucio. Entonces, cada que como que el sucio está mucho, entonces uno lo escupe ahí en el agua. Y entonces lo que hace es que la parte negativa o el sucio se va, se va, se va, se va. Y el médico va trabajando, va como
indicándose y va sacando todo lo negativo. Más que todo, se hace los rituales con coca, es como para sacar lo negativo, eso más o menos. Bueno, por ahí unas preguntas, es que no las vi muy bien, ¿me las pueden repetir, Chaque? Dame un segundo, dame un segundo. Dale, dale. Hay una intervención que hace JP Cepeda, dice, ¿cómo generar narrativas que transformen los imaginarios de las comunidades no indígenas sobre el consumo ritual de enteógenos, bajo una, bajo una mirada no estigmatizante? Es decir, ¿cómo diferenciar de un consumo ritual vinculado a procesos de identidad desde una práctica de autoconocimiento y conocimiento en comunidad a procesos que se dan de alcoholismo en algunas comunidades indígenas que han satanizado y desdibujado la imbricación entre el consumo ritual y el consumo, por ejemplo, de alcohol que deteriora el tejido comunitario, familiar y demás? Esa es una pregunta. Si quieres, le das Ujú. a esa y ya enseguida abordamos la otra. Hágale. Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que tú estás diciendo es verdad. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos indígenas tienen un problema grave y es de alcoholismo, que eso, el pueblo Nasa no se salva de eso. O sea, el pueblo Nasa tiene un problema grave, grave y es el alcoholismo. Por ejemplo, acá en Toribío todavía existen, por ejemplo, las chicherías, ¿cierto? Por ejemplo, hoy sábado y domingo, las chicherías son o sea, todavía son comunes, todavía se siguen usando. Entonces, pero recuerden que, por ejemplo, la chicha, igual que el alcohol, también se utilizan para los rituales, pero pues también se puede utilizar para la parte recreativa. Y en esa parte recreativa y con el consumismo que se está dando últimamente, por ejemplo, el alcohol es un problema en todos los pueblos indígenas, o sea, eso como que nos lo tiraron para que el tejido social eh, se rompa un poquito, pero pues también lo que es, por ejemplo, el alcohol y la chicha eh, se utilizan también en los rituales. Entonces, también hay como eh, también hay como o sea, como esas divisiones que hay, ¿no? De que se pueden utilizar para el ritual, pero también se puede utilizar para que la comunidad se embrutezca, por ejemplo, con los cultivos de uso ilícito, por ejemplo, lo que más se ve es la proliferación, por ejemplo, de fiestas, de festivales, de conciertos, y la gente participa masivamente, lo que es las ferias. Por ejemplo, este fin de semana tenemos las ferias de acá arriba de los guardias de San Francisco, que, bueno, eso hay un concierto y, por ejemplo, con la proliferación de los cultivos de uso ilícito se ha vuelto muy famoso, o sea, traer cantantes súper famosos y se súper llena y la gente pues va a ver el cantante, pero también se embrutece con el alcohol. Entonces, todos los pueblos, o sea, me parece que tienen o sea, un problema que hay que solucionar, revisar muy bien, es el del alcohol en los pueblos indígenas. Por ahí yo miraba una pregunta de cuál es el mito de origen de la coca. El mito de origen se llama Chapik. Chapik es como la diosa cacique del arte, o sea, la que nos enseñó todo el arte, los tejidos, la que nos enseñó a hacer las casas, las que nos enseñó a sembrar. En ese mito de Chapik, la diosa cacique del arte, también está, por ejemplo, el mito de origen de la hoja de coca, porque la hoja de coca es un espíritu, y ese espíritu, esa persona nos permite contactarnos aquí en la parte terrenal con la parte espiritual, porque por ejemplo, desde el pueblo NASA se dice que hay tres espacios: el de arriba, ¿cierto? Que es donde está el sol, la luna, las estrellas, el universo, ese es un espacio. Hay otro espacio que es el terrenal, que es aquí
donde nosotros habitamos, donde ustedes habitan también, que es este espacio. Y hay otro tercer espacio que es el espacio del de abajo, o sea, el del interior de la Tierra, o algunos, eh, bueno, hay un mito de origen que se llama el de los tapanos. Los tapanos eran unos seres que vivían debajo de la Tierra, que podemos decir que los tapanos son como los microorganismos, los organismos que viven ahí dentro de la Tierra, y que los tapanos se dicen que se les llaman tapanos porque ellos no tenían, como no tenían rabo, no tenían culo, ¿sí me entendés? Entonces, cuando los tapanos llegaron acá a este mundo, se sorprendieron porque nosotros sí tenemos, como decir, el rabo. Entonces, por ejemplo, ellos no se podían comer los alimentos, sino que cogían y se los juntaban y ya, con eso se llenaban. Y luego dice que, que uno de esos tapanos se sorprendió porque nosotros sí tenemos ano. Entonces, dice que él también quería tener como un ano. Bueno, y entonces le hicieron una rayita, que es la rayita que tenemos nosotros acá atrás bueno, con un carrizo. Y desde ahí los tapanos se unieron con nosotros y los tapanos, por ejemplo, se dice, bueno, muchas culturas también tienen ese mito de origen de los tapanos, los quillacingas, los yanaconas, ¿cuáles otros? Los Kamsá. Bueno, hay muchos pueblos que los mitos de origen son como parecidos, entonces eso nos une y dicen que los tapanos fueron los espíritus que nos enseñaron a hacer las casas de forma circular, en rombo, fueron los que nos enseñaron, por ejemplo, la agricultura. Entonces, por ejemplo, ese mito de origen habla de que en ese tiempo los pueblos todavía andábamos desnudos en caverna, entonces es como, ese mito de origen habla como no sé, de miles de años, de millones de años cuando vivíamos en las cavernas y luego como después de las cavernas fuimos cogiendo como esa capacidad para inventar la agricultura, la caza, y bueno, y dicen que toda esa sabiduría nos lo pasó fue un espíritu, entonces más o menos así es que es lo de la narrativa Otra pregunta que por ahí no alcanza a leer, otra preguntita por ahí, Edwin, Chucky, ¿me la espérate, recuerdas? espérate otra. Aquí hay una pregunta, es, ¿quiénes pueden usar las plantas de poder en la comunidad? Y te voy a hacer una pregunta ahí. ¿Pueden ser las mujeres tehualas? Una mujer puede ser una tehuala. Y explica qué es un tehuala, porfa. Ah, bueno, el Tehuala es como quiere decir el grande, como el sabio, el espíritu mayor, el que le da como esa armonía a la comunidad. Y sí, un Tehuala puede ser tanto hombre como mujer, o sea, no hay como rasgos de que no, que eso es solamente de los hombres, no, las mujeres también. Y el Tehuala es como el médico tradicional, ¿cierto? Y él tiene ese poder desde nacimiento, entonces desde que él está, por ejemplo, en la barriga, ya se sabe que está igual. O también, por ejemplo, si el papá o el abuelo ha nacido tehuala o médico tradicional, entonces como que eso se va pasando de generación en generación. Pero hay que hacer como que, ¿cómo les diría yo? Toca despertar el espíritu, toca desde muy pequeño empezar como a practicar, a practicar, a practicar, y eso lleva años, años y puede llevar, por ejemplo, toda la vida de ellos aprendiendo a cómo conectarse con la naturaleza. Pero, pues yo no sé, yo tengo una teoría y yo digo que todos los NASA somos médicos tradicionales. Lo que pasa es que hay unos que desarrollan más la espiritualidad que otros. Pero aparte de los médicos tradicionales, por ejemplo, hay parteras, que por ejemplo, eso de la partera sí es más que todo de las féminas, pero pues yo también por ahí he conocido algunos hombres parteros, que eso también es como un don que le da el espíritu a uno. También hay sobanderos y sobanderas, o sea, cuando uno se lastima, están las que soban, eh, por ejemplo, las mujeres cuando están en embarazo. Entonces, por ejemplo, hay mujeres
que se especializan en sobar, ¿cierto? Que el niño esté bien acomodado, que en el parto le vaya bien. Pero pues también dicen que también son dones que nos dan algunos espíritus. Entonces, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, si uno ve el duende, eso quiere decir que usted va a ser, por ejemplo, un sobandero, una sobandera, o va a ser partero, partero, o va a ser médico tradicional. O sea, si tú ves al duende es porque el duende te va a pasar, por ejemplo, esos poderes a ti, ¿o cierto? Entonces, algunos también, por ejemplo, ven visiones, ¿cierto? Ven visiones, entonces también ellos tienen algunos poderes naturales que nos da los espíritus de la naturaleza. Entonces, algunos nacemos con dones, otros nacen, por ejemplo, con el don de enseñar, ¿cierto? Otros nacen con el don de tejer, por ejemplo. Dentro del pueblo NASA se dice que hay como una relevancia, ¿no? Y es que, por ejemplo, hay cosas que pueden hacer los hombres y otras cosas pueden hacer las mujeres. Por ejemplo, entonces el hombre es el encargado de hacer el sombrero y la casa. Entonces, por ejemplo, si tú no sabes ni hacer ni el sombrero ni la casa, no eres hombre. O si tú eres mujer, entonces tienes que tejer la mochila, el chumbe, ¿cierto? Sembrar la tierra. Entonces, por ejemplo, antes a uno le decían que lo de tejer era solamente de mujeres y que si uno de hombre aprendía a tejer se volvía muy perezoso para trabajar la tierra. Pero, por ejemplo, yo por ejemplo, he roto como esas reglas. Por ejemplo, yo aprendí a tejer el chumbe, ¿cierto? Aprendí a tejer la mochila y se supone que esas cosas son de mujeres, pero pues me parece que uno también puede como romper con esos esquemas. Por ahí había otra pregunta que no la leí bien. Edwin, otra cosita. Las personas que no pertenecen a a la comunidad pueden acceder a los rituales. Claro, claro, claro. Acá llega mucha gente, como se dice, mestiza o no indígena, como quieran llamarle, o bueno, como le dicen acá los NASA, los blancos, que también buscan mucho la medicina. Y es más, a veces los blancos, los mestizos, creen más en la espiritualidad que a veces los mismos nazas. Pero todo el mundo puede acceder a la medicina tradicional, no le importa la raza ni la etnia que sea. Edwin, una preguntita. En el marco de los rituales, yo he identificado que es muy importante como el movimiento atmosférico, como las nubes, los truenos, la luz del sol. ¿Eso qué papel y qué significado juega en el marco de un ritual? Ah, mira que eso, muy importante esa pregunta, se me había olvidado. Cuando el médico se sienta, por ejemplo, cuando uno va a hacer un ritual que generalmente, pues para mejor, bueno, para que quede mejor, uno siempre lo hace en una quebrada, en un río. Siempre uno se sienta al lado o sea, que al frente de uno nace el sol. Entonces, eso es una parte fundamental, que uno siempre se sienta, o sea, al frente de donde perdón, de donde se oculta el sol, al frente. Y por ejemplo, el médico tradicional, eso, va viendo las nubes, por ejemplo, si hay truenos, si hay reflejos, todo eso son señas. Y lo que hace el médico tradicional es ¿cómo se llama eso? Las coge esas señas y él dice si es algo bueno o es algo malo. También puede ser, por ejemplo, el canto de un pájaro. Por ejemplo, acá hay un pájaro que es muy importante para nosotros, que es el pájaro chocolatero, ¿cierto? Y que el pájaro chocolatero, según el mito de origen, dice que él era un médico tradicional y que era tan bueno que la comunidad lo buscaba mucho, pero pues usted sabe que no falta el que le da la envidia. Entonces habían unos médicos tradicionales que le dan envidia porque solamente lo buscaban a él y por envidia lo convirtieron en pájaro. Pero ese pájaro todavía sigue siendo médico tradicional y él se ríe o regaña, ¿cierto? Entonces, uno tiene que aprender o sea, dentro del pueblo Nasa
tener muy afinado lo que es la vista, el oído, ¿cierto? Entonces, el pájaro chocolatero, si te ríes porque es bueno, y si te regañas porque va a pasar algo malo. Entonces, todavía, por ejemplo, esas tradiciones todavía se siguen y son muy fuertes dentro del pueblo Nasa. O sea, una de las cosas que tiene más fuerte hoy en día el pueblo Nasa es la medicina tradicional y eso yo creo que eso le ha servido para todavía seguir perviviendo como pueblo Nasa. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, Edwin, espérate un segundito. Aquí dice si uno quisiera aprender sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿cómo sería el proceso de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué se tendría que hacer? Uy, la cosmovisión, primo, eso es de toda la vida. ¿Cómo se aprende? Tienes que venirte, ajá, practicando, tienes que venirte a vivir acá con el pueblo Nasa, tienes que probar las mingas, tienes que venir acá a las asambleas. La cosmovisión se aprende con todo el mundo, desde los niños, las mujeres, los hombres. Entonces tú le empiezas a preguntar sobre los mitos. Algunas partes se hacen, por ejemplo, como reuniones solamente para hablar de cosmovisión, pero yo creo que la cosmovisión, o sea, uno no puede decir así como la universidad, no, es que yo voy a hacer 2 semestres de cosmovisión, tres, no, eso es de toda la vida el aprendizaje, o sea, yo llevo trabajando muchos años con el pueblo Nasa, llevo viviendo con ellos y todavía sigo aprendiendo muchas cosas de la cosmovisión. Y no solamente del pueblo Nasa, lo importante, por ejemplo, acá cuando hay asambleas, cuando hay congresos del CRIC, es que se reúnen otros pueblos. Entonces, también uno aprende las cosmovisiones de los otros pueblos, de los Yanaconas, de los Totoroes, de los Coconucos, de los Misak, de los Kamsá, de los Quillacingas. Entonces, o sea, eso es lo más bonito que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas para regalarnos a nosotros, la cosmovisión. Menos mal que Occidente los sigue llamando todavía como brutos, como salvajes. Bueno, menos mal que sigan pensando eso, pero acá hay demasiada sabiduría, o sea, mm, yo entendí que el conocimiento no está en la universidad ni en el colegio, está en los pueblos indígenas, pero viviendo con ellos. Entonces la cosmovisión es algo que toda la vida tú te llevas, yo creo que desde que nace uno hasta que muere, la cosmovisión lo acompaña a uno y uno todos los días aprende cositas nuevas de las cosmovisiones. Entonces eso es un aprendizaje de toda la vida. Edwin, una cosita, digamos, la cosecha, el proceso de tostar la hoja de la coca, ¿eso es un trabajo, una labor de un hombre, de una mujer? ¿Cuál es el rol de la mujer en todo el proceso y la cadena, pues, digamos, que tiene que ir desde la siembra de la semilla hasta los rituales de coca? ¿Cuál es el papel de la mujer ahí? Ah, no, acá lo puede sembrar cualquiera, tanto hombre como mujer, no hay como distinción de sexo. Yo solamente he visto como esa distinción de sexo es con los pueblos de la Sierra Nevada. Por ejemplo, allá las mujeres no pueden masticar la hoja de coca porque, eh, según ellos, el mito de origen es que la coca es una mujer. Y las mujeres, lo único, allá en la Sierra Nevada, pues en la Sierra Nevada, las mujeres, lo único que ellas sí tienen que coger la coca. O sea, un hombre no puede coger la hoja de coca. Y ellas son las que la tuestan y luego se la pasan a los hombres. O sea, los hombres son los únicos que pueden mambiar, como se dice. Pero acá dentro del pueblo Nasa no. Un hombre, una mujer, se puede sembrar, puede hacer el ritual, puede ser tehuala, puede mascar coca. O sea, aquí no hay distinción de sexo. En algunas culturas sí, pero del pueblo Nasa no. O sea, se puede sembrar. La dualidad. Ajá, eso, hay una como la dualidad, ¿no? O sea, el hombre es un complemento de la mujer y la mujer es un complemento del hombre, ¿sí me entiende? Pero pues se dice que ninguno puede vivir como separado del hombre y de la mujer, pero no hay distinción, solamente en algún, bueno, el único pueblo que, bueno, hay varios, pero el más relevante es como los de la Sierra Nevada. Acuerden que allá hay como 4 pueblos y allá la coca le dicen el ayu. Y los únicos que pueden sembrar el ayu son las mujeres, pero no la pueden mascar.
Bueno, Edwin, aquí hay otra pregunta, dice, comprender desde un uso ancestral de la hoja de coca y cómo son afectados por entidades externas como el narcotráfico, cómo controlan los pueblos la conservación de sus costumbres con estos factores que son tan estigmatizantes. Bueno, pues no es de negar que, que también la hoja de coca ha sufrido como una estigmatización, ¿cierto? Pero pues, ¿cómo se sobrevalora o cómo se supera esa superstición o esa, es que se usa la hoja de coca todavía tradicionalmente, ¿cierto? O sea, no es que sea un uso químico, pues bueno, en el territorio lo que pasa es que también hay por ejemplo, cultivos de uso ilícito de la coca que también se utilizan para sacar otros derivados. Pero por ejemplo, desde el año 2022 que por ejemplo llegó Petro a la presidencia, entonces con ese cambio de la cúpula militar, por ejemplo, acá en el Cauca, ¿no? Aquí en el norte del Cauca, por ejemplo, el precio de la coca se cayó absolutamente, o sea, de valer una roba de coca, no sé, 70.000 pesos, bajó a valer 8.000 pesos, 5.000 pesos. Entonces, por ejemplo, en estos momentos casi no se está vendiendo así la hoja de coca porque no hay un precio así. Y creo que también lo de los laboratorios también creo que rebajó un poquito de sacar droga por eso, porque creo que con ese cambio de cúpula militar ya no es tan fácil mover la droga. Entonces, desde ese tiempo bajó, por ejemplo, el precio de la coca. Sí, espérate, estoy hablando. Me hace un favor, conectame este. Sí, la batería. Eso, ¿qué otra pregunta tienen? Pero aquí no hay. Está allá adentro. Espérate, ¿Qué otra pregunta tienen? Dame un segundo, yo leo acá. Dale. Pregunta que si la hoja de coca es femenina o es mixta. No, según el mito tradicional, la coca es femenina. Y como se habla de dualidad, entonces la coca se acompaña con el lado masculino, que es el tabaco. Entonces el tabaco eh, es, el tabaco es masculino y la coca es femenina. Dice, estos rituales los hace cada comunidad aparte con características específicas o, por ejemplo, hacen rituales junto con otros pero vení que pueblos, no. CRISAC, Ah, ya. como ceremonias entre varios pueblos. Súbele volumen ahí. Súbele volumen ahí. ¿De dónde? Porque va a secar el cabello. No, los rituales son como parecidos dentro o sea, todos los rituales que yo he visto que hacen los pueblos con coca son como parecidos, solamente tienen como unas pequeñitas variaciones, pero no es mucho, o sea, casi que es igual, casi que es igual. Pues lo que yo he vivido de la mayoría de los pueblos. Edwin, ¿por qué se usa en el marco de los rituales con coca en el río y en las armonizaciones? ¿Por qué se usa el aguardiente? Ah, el aguardiente es como, ¿cómo les explico yo? Eh, es una forma de también conectarse.
Bueno, otra pregunta, Edwin. Decime. ¿El abuso del alcohol es un desequilibrio espiritual? ¿Cómo rebasar la lógica cartesiana mente y cuerpo y anexar el espíritu y la conexión con la naturaleza? ¿Qué procedimientos existen en la comunidad, por ejemplo, NASA, para controlar el uso de alcohol que perjudica la identidad y el tejido familiar y comunitario? Ahí hay tres preguntas. Ajá. Vamos por partes. Primero, ¿el abuso del alcohol es un desequilibrio espiritual? Vamos con esa y ya después vamos con las otras. Sí, se puede decir que el abuso del alcohol es un problema espiritual, ¿no? Es un problema espiritual, eh, pero que también se puede contrarrestar, ¿no? También por ejemplo, los médicos tradicionales también tienen como rituales, hay como plantas especiales para usted como controlar como esa adicción. Eh, pero sí, sí, es un problema grande. Bueno, y ese problema, por ejemplo, ha aumentado mucho acá en el norte del Cauca, sobre todo con la proliferación de los usos de cultivo ilícito. Por ejemplo, acá, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Acá, por ejemplo, el cultivo que más se ve, o sea, no es que sea la coca, sino la marihuana. Y con ese boom de la marihuana, por ejemplo, entonces está mucho el abuso del alcohol. Y es un problema. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué están haciendo las autoridades? Por ejemplo, solamente se permite los establecimientos o discotecas los sábados y los domingos, ya lo que es día de semana no se puede. Y en día de semana también está como prohibido vender bebidas alcohólicas. Entonces, eso es lo que se está haciendo Vamos con estas dos y seguimos con desde la autoridad. ¿Cuál era la otra pregunta, Chaque? Vamos con las otras dos preguntas. Dice, ¿cómo rebasar la lógica cartesiana, mente y cuerpo, y anexar el espíritu y la conexión con la naturaleza? Bueno, el indígena siempre ha estado conectado con la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mundo globalizado, eh, se nos ha metido algo y es que de pronto, por estar metidos mucho en la tecnología, se va dejando de un ladito, por ejemplo, la espiritualidad. Pero entonces eso de la espiritualidad acá se trabaja desde niño, desde niños, desde niñas, de que están naciendo, la espiritualidad se trabaja. Ya cuando la persona es muy adicta al alcohol, algunos médicos tradicionales dicen que eso también es un mal espíritu, entonces comienzan como también a trabajarlo, pero desde la parte espiritual. Entonces, acá todo se trabaja desde la parte espiritual, o sea, si te duele algo, entonces vos vas al médico, si hay una mala seña, tú vas al médico tradicional, o sea, para todo es un médico tradicional, desde que uno, antes de nacer, uno ya le hacen unos rituales, Estamos en cuando uno la nace, cartesiana. por ejemplo, ¿cuál es la conexión más grande que uno tiene con la naturaleza? Y es con la madre tierra, y es que apenas uno nace, le entierran el ombligo en la tierra. Entonces, esa es la conexión que nosotros tenemos, ese es el ombligo que nos une con la madre tierra, y cuando uno le entierran el ombligo, entonces ya como que uno tiene como esa parte espiritual o una conexión, por ejemplo, con la madre tierra. O por ejemplo, algunos dicen que para que los hijos no se vayan muy lejos, entonces uno tiene que enterrar el ombligo de los hijos aquí cerquita de la casa. Entonces, así uno se vaya, no sé, para otro continente, pero ese ombligo lo jala uno, esa es la conexión, y uno, por muy lejos que esté, uno otra vez vuelve al territorio. Entonces, esa es la conexión espiritual que de pronto se está rompiendo un poquitico, porque para qué, también acá juega mucho la tecnología. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, tú, es muy como, o sea, acá se dice, NASA que no tenga celular no es NASA. Entonces, desde ahí se va trabajando, por ejemplo, también la parte espiritual y esas cosas, y también es más, no podemos decir que la tecnología es malo. Imagínate que uno puede hacerle una consulta ya al médico tradicional por WhatsApp.
Imagínate, uno ya le puede hacer consultas por WhatsApp a ver si la cosa va bien o la cosa va mal. Entonces, yo digo que también es como el uso que uno le da a las cosas, entonces, pero pues si algo malo uno también lo puede bajar a lo bueno. ¿Cuál era Bueno, la otra pregunta? le vamos a dar la palabra a Ricardo Rodríguez, que tiene la mano levantada. Adelante, Ricardo. Hágale, hágale. Muchas gracias, profesor Giovanni. Muy buenos días para todos y todos, compañeros, compañeras. Muy buenos días, Edwin. Muy buenos días. Quiero hacerle la siguiente pregunta, pero antes, pues, un pequeño argumento. De primera mano hemos escuchado, hemos oído todo esto que trae la hiperculturalidad, la oferta y la demanda sobre un elemento, sobre un enteógeno, sobre la naturaleza. Entonces, con base en esa política de drogas que se teje actualmente, esa nueva política de drogas, Edwin, le pregunto a usted, Ujú. ¿usted cree que es conveniente que desde las comunidades indígenas se formule y se postule un apartado o un capítulo en referencia o en dirección a la hoja de coca, productos de las culturas de las comunidades indígenas? ¿Por qué, Edwin? Porque en la nueva política de drogas, toda esta parte de la cosmogonía y toda esta parte, digamos, de la visión escapa. Entonces estamos viendo simplemente un elemento dentro de la demanda y de la oferta. Nuevamente mi pregunta, ¿cree usted que es conveniente que las comunidades indígenas produzcan o sugieran un apartado en la nueva política de drogas producto de las comunidades indígenas mismas, aún sabiendo que la política de drogas pues tiene unas personas que representan a esas comunidades indígenas, pero también hablamos de la instrumentalización de la razón al interior de estos mismos procesos? Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Bueno, profesor Giovanni. pues mira, yo qué digo, a mí me parece que la política de drogas está mal aquí en Colombia, o sea, porque no tiene, la política de drogas es como erradicar, ¿cierto? Erradiquemos, cojamos eso de raíz, pero no hay nada de lo social. Pero entonces, en esa política de drogas, yo creo que sí tendría que haber, por ejemplo, la voz del indígena, que es que esas drogas que ellos dicen que son ilegales, para nosotros son algo espiritual. Y por ejemplo, acá que se ha hecho, por ejemplo, como ha entrado mucho el narcotráfico, entonces para frenar eso, como ese auge del narcotráfico, entonces lo que yo te decía, en algunos resguardos, eh, se ha reglamentado que el número de plantas. Entonces, en algunos hablan de 20, otros hablan de 30, otros hablan de 50, pero solamente para el uso medicinal. Pero entonces, yo creo que sí, bueno, y hay otra cosa, muchachos, es que, por ejemplo, la semana pasada que yo hablaba con Giovanni, eh, ¿por qué, por ejemplo, el narcotráfico le ha ganado, no sé, a las otras planticas que es la comida? Les pongo un ejemplo. Uno siembra yuca, ¿cierto? Uno siembra yuca y que la finca quede por, no sé, por allá en una huecada, ¿cierto? Bien lejos. Entonces uno le toca sembrarla, ¿cierto? Regarla, limpiarla, o sea, mucho trabajo. Y luego te toca sacarla de por allá, de ese hueco, no sé, a veces al hombro, a veces a caballo o a mula, y luego la sacas ahí cerquita a la carretera, ¿cierto? Y luego que la sacas ahí en la carretera, le tienes que pagar transporte para poder llevarla, no sé, al pueblo, a la ciudad, a las zonas urbanas donde está el mercado. Y a veces se vende o hay veces toca dejarla fiado, ¿cierto? Cualquier cultivo, sea la yuca, sea el plátano, sean las hortalizas, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué creo que ha ganado, por ejemplo, la parte ilegal? Es que cuando tú vendes un producto ilegal, el comprador te llega a la casa,
te llega a la casa, ¿sí me entendés? Así la casa que en el rincón más lejos o esté en la huecada más lejos, el comprador de la droga te llega allí a la casa y te la paga así de una en efectivo. ¿Sí me entendés? Entonces, por eso los cultivos ilícitos le han ganado la, la fase a los cultivos que no son ilícitos. Entonces, y no hay ninguna, por ejemplo, ninguna mata que compita, por ejemplo, con el precio de la marihuana y de la coca. O sea, la marihuana, por ejemplo, acá le cobran impuestos, todo lo que vos quieras, pero así le cobren 100.000 impuestos, queda ganancia. Entonces, por eso yo creo que esos cultivos ilícitos le han ganado a lo lícito. Entonces, y eso ha sido como la política de drogas, ¿sí me entendés? O sea, imagínate que los que dicen que están en contra de la droga son los que cultivan, patrocinan, y es más, la droga pasa por un lado de la policía, del ejército, y no pasa nada, es porque hay una economía ilegal que anda, mejor dicho, rampante dentro de los territorios. Entonces, más o menos es como la política de droga que hay, pero dentro del territorio, entonces, pues, lo que se hace es como limitar el número de plantas. Eso es lo que se hace dentro del territorio. Y que esas plantas sean para uso medicinal. Edwin, dice el compañero David Ponce, quisiera saber su opinión sobre el consumo de marihuana por parte de los nativos o extranjeros en territorio. Ah, bueno, dentro del territorio usted puede consumir, pero no puede ser en zona pública. O sea, no es que tú te vayas a sentar en el parque, no es que tú te Ese es. vayas ahí al ladito de la carretera. No, tiene que ser, o sea, en tu casa o no sé, por allá escondido, pero la gente consume. O sea, pero no es que sea público, no, público no es. O sea, no se puede, pero sí hay gente que claro, la consume, pero no sé, en su casa, por allá escondido, no sé, por allá en el río, no sé, pero tiene que ser escondido, o sea, no, o sea, no te puedes dejar ver. Otra pregunta que de David acá y ya enseguida después de esta pregunta le damos la palabra a Andrea en unos minuticos. Eh, Es además, que ¿qué ella está pidiendo piensa? la palabra. Espérate, además sobre el consumo de ayahuasca fuera del territorio, más como una mercancía medicinal que desde la cosmogonía indígena. ¿Qué piensa sobre eso? Ah, bueno, recuerda que también las drogas también se ponen de moda, es una moda. Entonces, por ejemplo, últimamente se ha puesto muy de moda el yagé. Entonces, todo el mundo quiere probar el yagé, a ver qué le da el yagé. También se ha vuelto como una moda. Pero entonces para usted consumir yagé tiene que ser en el territorio, pero por ejemplo ahora la gente consume, por ejemplo, hay gente que la lleva hasta las partes urbanas. Pero pues yo qué les digo, yo digo que no es aconsejable uno hacer un ritual, por ejemplo, en una ciudad, en una parte urbana, no, porque no, o sea, uno no se conecta, o sea, como es, no sé por qué, no sé si era mucha gente, como no sé, las energías que hay, o sea, cuando uno va a probar una planta, o algo espiritual, tiene que ser en el territorio pues ustedes lo pueden probar por allá en la ciudad, pero pues yo digo que no es igual, o sea, no es como el ambiente propicio para eso, ¿no? O sea, la espiritualidad también tiene como unas partes esenciales donde tú tienes que hacer los rituales, entonces, pero pues recuerden que eso de las drogas también hay una moda y pues la gente se ha vuelto una moda y la gente consume eso y no falta el que quiera como comercializar, entonces, por ejemplo, si tú vas a tomar en una ciudad, te cobran, ¿cierto? No es que sea gratis, entonces también la parte espiritual también la están mercantilizando y eso, pues ustedes tienen que ponerle mucho cuidado a eso, aparte mercantil que se da. Le damos la palabra a Andrea, que había acabado de levantar la mano. Adelante, Andrea. Hola, buenos días a todos y todas.
Bueno, yo quería más que una pregunta, como también dar mi opinión al respecto. Hay algunas cosas que pues de las que se han hablado que yo no estoy muy de acuerdo. Yo soy pues de acá de la ciudad, sin embargo pues a pesar de que somos mestizos pues sí tenemos digamos unas raíces de nuestros territorios con unas enseñanzas y unos aprendizajes, así no seamos del campo ni una comunidad indígena actualmente. Y creo que más que, digamos, moda, creo que es esa ancestralidad y esa raíz de nuestra sangre y de nuestra, pues sí, de nuestra etnia o de nuestro mismo, ¿cómo decir? Como nuestras mismas búsquedas, lo que nos hace acercarnos a ciertas plantas y a ciertas sustancias o ciertos enteógenos. Sí, entonces, digamos, no me parece justo que digan que solamente los indígenas de un resguardo tengan el derecho al acceso a una planta de poder, sea la que sea. No estoy de acuerdo. Hace un par de años nosotros, siendo de la ciudad, hemos recibido abuelos, taitas, mamitas de muchos territorios, de la selva, de la montaña, de varios lugares, como una preparación o como una memoria o como parte de nosotros y nos han compartido las medicinas, tanto el yajecito, el yopo, hasta el cambó, el mambe, o sea, etcétera. Rica, sentir rica. No, A no, lo que no, yo, quiero decir es que, perdón, no, espérate, déjame espérate, terminar y ya termino y dale. puedes hablar. A lo que voy yo es que me parece de pronto un poco clasista desde la otra forma de pensar que nosotros, porque somos de ciudad, no tenemos derecho o porque somos mestizos o porque tan, y simplemente el uso que nosotros hagamos de estas plantas sea una simple moda. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que desde hace muchos años que los taitas, los abuelos, las mamitas empezaron a compartir las medicinas con nosotros, hicieron un trabajo maravilloso de concienciación en nuestras mentes y un despertar espiritual que hizo que muchas cosas se transformaran, entre esas la política de drogas que nosotros denunciamos, tumbamos y construimos una nueva con otras visiones y con otras posibilidades, como muchas otras procesos, como lo de las tierras, como, bueno, mil cosas, derechos humanos, mil cosas que se generaron a través de esa búsqueda que solamente nos lo pueden dar la planta. Ahí sí estoy de acuerdo, no es tantas universidades, no son tantas clases estudiando las culturas, estudiando la composición de una planta, además, sino es el contacto con ellas. Y creo que justamente eso es lo que hemos peleado hace muchos años desde el activismo con las plantas, y es que siempre se ve como, ay, allá los marihuaneros, los que se tienen que esconder, ay, allá los que de pronto porque utilizan una práctica de una mal manera, entonces están haciéndose daño. Yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo que con que una ley o un sistema diga que algo es prohibido, entonces nos vamos a satanizar eso, mucho menos una planta y mucho menos el uso. De pronto sí, hay unos irrespetos, hay unas cosas que... Pero creo yo que es justamente falta de educación y falta de hablar con esto con otras poblaciones. Es decir, para mí, con todo respeto, ¿no? No se puede, digamos, dejar las plantas y el uso de estas plantas y de estos enteógenos y de estos rituales únicamente para las comunidades, porque todos tenemos derecho, todos tenemos el acceso a las plantas. Y justamente esto que llamaba ahorita, que es que el turismo de las plantas, o no sé, algo así estaban diciendo por ahí, que el comercio de la medicina y no sé qué, me parece pues también muy grosero porque resulta que toda la medicina, incluso el negocio de las farmacéuticas vienen de las plantas y algo de defender la naturaleza, de defender esa posibilidad de sembrarla, de comerla, de prepararla, sea para un alimento, sea para una medicina, creo que nadie nos la puede negar porque nosotros seguimos siendo hijos de la madre, seguimos siendo hijos por más que seamos de una ciudad. Entonces creo que ahí es donde viene también la desestigmatización de creer que unos individuos o unos seres son de primera o segunda o tercera categoría. Creo que todos somos seres humanos que tenemos la posibilidad de sanarnos con las plantas, de abrir nuestra conciencia con la planta, sea con el alcohol, sea con la planta, lo que sea,
hay un sistema que nos oprime, hay un sistema que nos quiere reducir a comer plásticos, a comer y a sanarnos con pepas y no con plantas. Y esa, digamos, es nuestra resistencia a que no queremos que nos traten como unos seres de tercera por ser de ciudad o por ser mestizos. También tenemos derecho a tener ese contacto con las plantas, a tener esa relación con las plantas, que hay mucho que aprender, claro, que hay mucho que enseñar, claro, y falta educación, pero digamos, no estoy muy de acuerdo como con esas clasificaciones que se hacen. No, mira, pues si ustedes miran, yo no es que sea muy indígena, yo también soy mestizo. O sea, yo no, lo que tú dices es muy importante. Por ejemplo, hay taitas, hay sabedores que están llevando la medicina a la gente de la ciudad. Y a mí me parece que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la gente de la ciudad uno la ve como muy desconectada de la madre tierra. Entonces, por ejemplo, es una visión, eh, o también algunos mitos de origen hablan de eso, de cómo el indio eh, tiene que también llevar la palabra a la gente de la ciudad y de otros territorios y mostrarles que también igual que los que vivimos en la parte de campo, también ellos están ahí conectados. Entonces, esa parte es importante, o sea, que la gente empiece a mirar la espiritualidad, ¿sí me entiende? Que nos comencemos a conectar con nuestras raíces, ¿cierto? Porque todo lo que tú dices es verdad. O sea, si todos somos indígenas, mestizos, mulatos, como quieran llamarle, también hacemos parte de la madre tierra. Y es muy importante lo que hacen, por ejemplo, los yajeceros, que llevan las planticas a la ciudad. Eso es muy importante para que la gente de la ciudad se vaya como otra vez volviendo al origen, porque lo que tú hiciste, el mundo occidental lo que hace es desconectarnos de ese origen, ¿cierto? Entonces lo que están haciendo es, yo lo único que te dije, o sea, yo creo que malinterpretaste, y es que una ciudad no es un espacio apto para uno conectarse espiritualmente, porque hay demasiadas energías. Pero claro, hay algunos espacios que algunos sabedores, algunos médicos tradicionales los armonizan. Y ahí hay como unos centros energéticos, porque en las ciudades, igual que acá, hay algunos centros energéticos y de poder espiritual. Entonces, ¿qué están haciendo los sabedores? Es ir y despertar esos sitios de conexión o esos sitios de energía que hay en las ciudades. Por ejemplo, eh, hay algunos sitios espirituales que, por ejemplo, han hecho iglesias y allí es una conexión espiritual. Entonces, lo que han hecho esos sabedores es como otra vez volver a reconectar esos sitios energéticos para que la gente, para que la comunidad, o sea, no importa el color, estén nuevamente conectados espiritualmente. O sea, y la medicina no discrimina el color ni la raza. Lo importante es que tú creas, o sea, lo más importante es que tú te sientas y creas, porque tú estás en un ritual y si lo haces por moda y no crees, el ritual no te va a salir bien. O sea, depende también de uno, de las energías que uno tenga y de las creencias que uno tenga. Edwin, aquí hay otra pregunta. Dale, Ya enseguida le damos la palabra a Patricia Salazar después de la pregunta que hace JP Cepeda. Dice, con respecto dale. a la pregunta del compañero, a la pregunta que hacía David Ponce, y respetando la autonomía y consulta previa de las comunidades indígenas, hay que incluirlas, pero no bajo el concepto de droga. Debe Ajá, promoverse eso no es una droga. debe promoverse la prevención y la atención de sustancias legales como el alcohol, también desde la perspectiva indígena espiritual, como lo mencionó el compañero indígena. La justicia propia también debería actuar, pensaría.
Eso es lo que plantea, es una intervención, un aporte que hace Cepeda. No sé si quieras Ajá. decir algo de ahí. No, bacano, o sea, dentro de esa política de droga yo creo que no hay que estigmatizarlo y hay que meterle a los pueblos indígenas, pero como una planta espiritual, no como una droga, no, como algo ancestral y algo espiritual y que sea algo importante para la comunidad. Adelante, Patricia Salazar. Bien, pues, tienes la palabra. Hola, buenos días. Bueno, esto es un poco recogiendo la intervención de la compañera y la respuesta del panelista. Yo estaba, precisamente iba a hacer el aporte antes respecto a que algunas personas pues hemos participado en rituales de yagé, ¿sí? Sin ir necesariamente a los territorios, pero sí claramente con el respeto que requiere tanto la preparación como la actitud y la disposición. Pero también estoy de acuerdo, bueno, digamos en mi caso yo lo he tomado con taitas que vienen, que ellos mismos la cultivan, la planta, ellos mismos sacan el remedio y ellos mismos son los que lo entregan, ¿sí? Em, pero sí, ellos tienen mucho cuidado de que efectivamente no sea en cualquier sitio, ¿sí? Aunque vengan cerca, pues sí tienen que ser en unos territorios que cumplen ciertas condiciones. Y por otra parte, lamentablemente lo que dice el panelista sí es cierto respecto a que en muchas ocasiones sí se ve como una moda. Entonces sí es una cuestión de respeto porque tampoco se puede tomar como no, es que una persona fue de pronto al territorio y trajo yagé y se lo llevan al apartamento a cualquiera, porque mucha gente lo ve así. Mucha gente dice, ay, sí, yo quiero tomar, tú tomaste, yo quiero tomar, ¿cómo es eso? Pero es más por, como por la moda, como por saber, por curiosidad y no por el significado espiritual que tiene la ceremonia. Entonces era un poco eso. No, mira que cuando, muy buena lo que tú dices, o sea, uno, yo digo que la medicina uno no la puede tomar solo, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que ser guiado por un sabedor, por ejemplo, el yagé, ¿cierto? Yo puedo ir, no sé, al Putumayo y puedo traer el remedio, pero yo no se lo puedo dar a alguien así nomás, porque recuerda lo que tú dices, si usted toma yagé, hay gente que entra en crisis, ¿cierto? En una crisis ahí ni la hijo de madre, y lo único que te estabilizan son los sabedores, ¿sí me entendés? Y también recuerde que uno también tiene que manejar muy bien esas plantas porque ya se sabe que, por ejemplo, a gente ha muerto en algunos rituales. Es porque no siguen las reglas o de pronto porque lo hacen solos o sin el acompañamiento de un sabedor o una sabedora ancestral. Entonces, uno también tiene que tener mucho cuidado como en eso. Yo no, o sea, no les estoy diciendo que no se puede hacer. Sí se puede hacer, lo que tú dices. Por ejemplo, el otro día eh, estuve en Palmira, entonces allá hay como una finquita y ellos se reúnen cada mes a tomar el remedio. Pero cuando yo tomé el remedio, o sea, las energías no me dieron, o sea, no me dieron, o sea, no sé qué pasó, porque es que eso va mucha gente, muchísima gente y se lo toma y como que, bueno, váyase por allá. Y uno, por ejemplo, cuando uno toma yaje, uno no se puede ir por allá porque recuerda que eso uno le da una crisis y usted se puede morir por eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. O sea, toca hacerlo con conocimiento, que tú seas fuerte espiritualmente y también acompañado con un sabedor o una sabedora. Le damos la palabra a María, que está pidiendo la mano, pidiendo la palabra. Adelante, María, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, escuchándolos y escuchándolas a todas, pues cada día se genera más saberes y conocimientos. Yo también quisiera como dejar una reflexión pues frente a los momentos sucedidos también en mi vida y a los acercamientos también a las plantas medicinales, siendo una persona mestiza que habita diferentes ciudades, pero que también ha podido habitar diferentes territorios, entre esos el territorio NASA. Y es que yo he comprendido algo y,
y es que la visión que uno tiene como mestizo es totalmente distinta a la visión que se tienen en los pueblos indígenas y hay que tener un respeto y una diferenciación muy clara y unos límites muy claros, porque no es lo mismo, digamos, ponerse, consumir cannabis en un territorio donde el conflicto es latente, ¿cierto? Y en donde quizás la cosmovisión, pues, hacia la cannabis es totalmente distinto, porque el conflicto del territorio es totalmente distinto a consumir la cannabis en una ciudad donde pues la cannabis ya tiene un montón de implicaciones y que hacen que obviamente el viaje sea totalmente distinto. Entonces yo sí quisiera dejar como esa reflexión de que es cierto que es importante que al mestizo, a las mestizas nos compartan el hecho de conocer la planta, de conocer sus potencialidades y todo esto, pero hay que tener un respeto hacia esas cosmovisiones de las comunidades indígenas porque pues frente a las violencias que se han vivido en los territorios, frente al conflicto que se puede vivir dentro de ese territorio. Entonces, bueno, quería dejar eso como reflexión. Y mi pregunta es la siguiente para el compañero. Y es, frente a las niñeces de las comunidades NASA, eh, ¿qué alternativas han encontrado ustedes como comunidad para que estas niñeces y los adolescentes no recaigan en estos grupos armados? Sí, teniendo en cuenta que, pues, el tiempo que yo habité en el Cauca, notaba que la cuestión económica es muy difícil. Entonces, hay algunas posibilidades económicas, ¿no? Como o sostenerse dentro de la comunidad y buscar como una alternativa económica o irse por otras formas de sostenerse económicamente, entre esas pertenecer a X grupo armado. No lo quiero encerrar solamente como en las guerrillas o en los paramilitares, porque pues existen un montón pues, de estos grupos armados. Entonces yo quisiera saber como comunidad han tratado de mantener esta lejanía con estos grupos armados. Esta es mi pregunta. Muchas gracias. Mira, sí, o sea, todavía, o sea, el problema acá es grande, o sea, tenemos un problema grande de reclutamiento y sobre todo de los jóvenes. Y es que eh, hay algunos jóvenes que, por ejemplo, están creciendo solos, o sea, la mamá mantiene trabajando, el papá también mantiene trabajando, solamente los tienen los abuelos o lo tienen un tío. Y entonces a veces los muchachos no tienen como un proyecto de vida así como muy latente, sino que entonces hay otros que le están mostrando como otras cosas, ¿no? Entonces no tienen plata, entonces dicen, no, pues véngase con nosotros, no sé, nosotros te damos un celularcito, una moto y con eso los compran. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de llegarle mucho a la niñez y sobre todo llegarle, sobre todo a la familia, porque o sea, no es de ocultarlo, o sea, me parece que la familia y sobre todo la del pueblo NASA, hay un peligro y es que no están muy unidos, o sea, la familia como que no le ve futuro, ¿cierto? O los muchachos como que no le ven futuro, o por ejemplo, si no tienen empleo acá dentro del territorio, entonces van y buscan en otras partes. Entonces ahí también juega como la parte económica. Entonces por eso es que, por ejemplo, los cultivos de uso ilícito han pegado mucho porque como hay mucha problemática, sobre todo la parte económica, entonces
lo único que tienen los muchachos es de futuro. O por ejemplo, hay muchachos que dicen, ay, profe, yo tengo un emprendimiento. ¿Y cuál es? No, un cultivo de marihuana. Entonces ya están viendo como el cultivo de marihuana como un emprendimiento. Y hay otra cosa, y es que hoy en día los jóvenes también quieren las cosas de ya, 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 quieren tener plata ya, ya, ¿sí me entendés? Entonces como que no le ven, a veces no le ven futuro, por ejemplo, al estudiar, no le ven futuro al bachillerato, no le ven futuro, por ejemplo, a la universidad, ¿cierto? Porque así tú vayas a la universidad, cuando sales, sales desempleado, entonces quedas así con las manos cruzadas. Entonces los muchachos como que no le ven las cosas así y entonces por eso optan por ejemplo, con los cultivos de uso. Pero eso se está trabajando, como la parte económica, también se está trabajando mucho eh, la parte económica de los jóvenes, entonces emprendimiento, entonces hay proyectos de también de siembra de café, de ganado, de asociarse para hacer algún cultivo o asociarse para hacer algunos trabajos. Entonces, eso se está trabajando mucho, o sea, la autoridad tradicional está trabajando mucho en eso, en el no reclutamiento y que los muchachos, hay otra cosa y es que los muchachos no salgan del territorio, porque también acuerden que el territorio es parte de la identidad. Ciudad. A veces, por ejemplo, esa identidad se va perdiendo y cuando llegan acá al territorio otra vez, como no sé, de vacaciones, entonces ya no son los mismos, ya no es la identidad, ya no es lo mismo, ya no quieren comer el mote, ya no, sino que ya quieren comer como otras cosas. Pero también eso se tiene que trabajar mucho desde la familia, o sea, la familia es la base de todo. Y a base de la familia también la comunidad hay que trabajarlo mucho. Entonces, se está tratando de trabajar mucho, de que los jóvenes ocupen su tiempo libre en cosas productivas, ya sea el deporte, ya sea el arte. Entonces, ahí está, hay, por ejemplo, esas dos líneas muy fuertes, está trabajando lo que es el deporte y la cultura, el deporte, la cultura y el arte. Se está tratando de trabajar mucho acá dentro del territorio para que los muchachos no se nos vayan y también hay que fortalecerles mucho la parte identitaria. Eso es lo que se trabaja mucho en los colegios, en las escuelas y dentro de la autoridad tradicional. Edwin, hay una pregunta acá de un compañero, dice, Dale. ¿cómo podemos ayudar los no indígenas a los pueblos indígenas para fortalecer las infancias y las familias? Mira, que eso es muy importante porque mira que acá, por acá también, mira, no, no es de, o sea, el mestizo acá ha aportado muchísimo dentro del proceso indígena, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, los que son universitarios, los que saben algunas cositas básicas, sistemas. Entonces me parece que el mestizo, la gente de afuera también puede aportar su granito de arena en lo que ustedes se hayan especializado. Que yo sé ingeniería, hágale. Que yo soy que en lo político, hágale. Acá también necesitamos gente analistas políticos. Por ejemplo, acá han aportado mucho los universitarios dentro de todos los procesos, sobre todo los procesos juveniles. Los universitarios han aportado mucho con sus ideas, con su academia. Acá se necesita mucho la parte de la academia. Acá participa mucha gente, por ejemplo, muchos que son analistas, analistas políticos, analistas de la globalización, o sea, por ejemplo, el otro día mm, estábamos en una conferencia y nos decían, es que los indios tenemos que dejarnos de decir que nosotros somos el ombligo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy con todos, no sé, los pobres, los desprotegidos? Tenemos que hacer unas alianzas porque esas alianzas van a ser esenciales y estratégicas para el futuro. Entonces, no nos podemos casar nosotros solos, nosotros también necesitamos la ayuda de otros. Buenas. Entonces, eso es importante, o sea, que esos lazos
de hermandad con la ciudad, con otras personas, son fundamentales. Y entre esos, el movimiento indígena ya se ha dado cuenta que lo más importante es que compartamos nuestros conocimientos y así sea gente de la ciudad, la gente de la ciudad también tiene su conocimiento y también tiene mucho que aportar dentro del proceso indígena. Entonces, por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo de esta conexión. Eso es muy importante, muchachos, o sea, porque es que entre los pobres tenemos que hacer lazos, o sea, tenemos que tener hermandades, porque aunque no lo crean, la guerra, o sea, está aquí y hay otra guerra que es la guerra de la globalización. Acuérdense que puede haber una invasión de los Estados Unidos. Entonces, si hay una guerra, lo primero que vamos a sufrir es de desabastecimiento de alimentos. Entonces, si tenemos conexiones con nosotros, entonces podemos, si uno no tiene una cosa, el otro sí la tiene, entonces nos podemos ayudar. Entonces, en esa guerra, por ejemplo, si hay una guerra total, ¿cierto? Los alimentos no van a ser para la gente, sino que, acuerde, va a ser para la guerra, para los combatientes, se va a ir todo eso de alimento. Entonces, es muy importante, por ejemplo, estas redes que estamos haciendo, y es que tenemos que tener redes